Bueno, ya contamos con nuestro invitado de hoy, el señor Javier Miranda, al cual recibimos, le damos las muy buenas tardes y bueno, el gusto y el placer. Gracias por compartir, por regalarnos estos minutos, Javier. Bueno, ¿cómo estamos de cara para estas instancias que son más que importantes? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en esta otra, ¿no? En la otra. En Paysandú, en la otra. Pero me gusta decir que es esta otra, ¿no? La mía otra, si querés. Que tiene mucha gracia, ¿no? Tiene mucha gracia. Perdón que no vaya directo a la pregunta, pero que tiene que ver, yo creo que vale la pena participar en las radios comunitarias. Realmente creo que es un proceso de democratización del acceso a la información y del acceso al conocimiento que me parece valiosísimo. Por eso quería, es la primera vez que vengo a esta radio comunitaria, pero darle para adelante a las radios comunitarias porque realmente creo que estamos ayudando a construir más democracia participativa en Uruguay. Vale la pena. Bien. Sí, la verdad que nosotros somos una de las primeras 40 frecuencias que se otorgaron. Nosotros somos un grupo de personas, no somos asociación civil, somos grupo de personas integrado por siete compañeros, que en aquel momento muy cortito éramos los que estábamos haciendo radio en la ilegalidad y nos presentamos al proyecto del censo del Charc y bueno, se salió aprobado el proyecto comunicacional y bueno, ya en el año 2008, en octubre del 2008, el 24, fue cuando Tabaré Vázquez firma las primeras líneas hacia dónde iban las frecuencias y bueno, tuvimos esa suerte. Está bueno porque las radios comunitarias de alguna manera, yo que vengo insistiendo fuertemente en esta campaña de carga a las elecciones internas del Frente Amplio del domingo 24 de julio, en la que estamos convocando, invitando a la gente a participar, he insistido mucho en un lema, ¿no? En una expresión que es esa que el Frente Amplio vuelva a ser el partido de los comunes, pelear para que vuelva a ser el partido de los comunes. Y es el partido de lo comunitario, ¿no? El partido de la gente común, de la gente que se reúne en los espacios más locales, más pequeños y conversa de par a par y de alguna manera intercambia la idea de cómo vamos mejorando la vida de la gente común, ¿no? Un partido que sea menos partido de dirigentes y más partido de gente común, ¿no? Por eso he insistido mucho con eso el partido de los comunes, la comuna, lo comunitario, que me parece bien interesante como identidad política, ¿no? Me imagino, Javier, de que más allá, de esta cruzada en la que hoy te encuentras políticamente, también el hecho de estar recorriendo el país estarás haciendo un poco de caja de resonancia o de recibir las diferentes voces que a nivel social a veces se levantan desde base de los comités en el hecho de que el Ejecutivo presenta una batería de propuestas que no caen muy bien, que por el momento el Ejecutivo larga un paquete para tomar de medidas y que después la fuerza política lo llama a los compañeros y dice, muchachos, vamos a tirar un poco los números, capaz desde el punto de vista técnico está correcto, pero a nivel político esto no nos está beneficiando mucho, ¿no? Está bueno. Bueno, una de las cosas que uno recoge, las campañas tienen ese gusto de oportunidad de recorrer, tiene una intensidad mayor, pero le permite a uno recorrer, dialogar con la gente, encontrarse, ir parando en distintos lugares y sobre todo escuchando, que no debería ser una tarea de campaña únicamente, ¿no? En la campaña seguramente esto se intensifica, pero el Frente Amplio en su vocación de partido de la gente, de partido cerca de la gente, debería salir mucho más de Montevideo, el Frente Amplio Nacional, ¿no? Y acercarse mucho más a los territorios, acercarse mucho más a la gente, estar mucho más cerca de la gente. Yo creo que eso es uno de los desafíos que tenemos. De la misma manera que también digo, ojo que eso no es solo un problema del Frente Amplio Nacional, ¿no? Que sin duda, la descentralización tiene que traducirse en hechos y no solo tiene que ser enunciada. Pero también el Frente Amplio Departamental tiene que salir mucho más de las capitales departamentales, está mucho más cerca también de los espacios de territorio en el interior de los departamentos. Pero en todo caso, en estas recorridas venimos, claro, escuchando a la gente. Uno de los centros, yo creo que hoy está un poquito más suave, pero uno de los centros que estuvo, sí, sin duda, en la interrogación de la gente, en lo que la gente planteaba, era cuando sale la propuesta de consolidación fiscal, la inquietud por lo que trascendió. A ver, yo creo que la propuesta que hace el gobierno, primero es una propuesta, como tú decías, técnicamente seria, es una propuesta responsable, es una propuesta razonable, absolutamente razonable, con una enorme virtud, que es largarla 40 días antes de que entrara el proyecto de ley al Parlamento, porque eso es lo que permite el debate público. El Poder Ejecutivo,
no el Ministerio de Economía. El Poder Ejecutivo hace una propuesta para bajar el déficit fiscal, que estamos todos de acuerdo en que hay que bajarlo, en que hay que contribuir a disminuir el déficit fiscal. En eso estamos todos de acuerdo, todos los frente amplistas, pero también yo creo que todo el país, ¿no? Las causas del déficit, qué sé yo, esas son las discusiones que aprovechará la oposición para dar palo, lo cual es entendible, está bien, está dentro de las reglas de juego. Pero lo que hace el gobierno es tirar una propuesta seria, responsable, y la larga 40 días antes que la ley entre al Parlamento, lo cual permite la discusión, habilita la discusión. Y lo que hace el Frente Amplio es lo que tiene que hacer, que es discutir. Es analizar la propuesta que hace el Poder Ejecutivo y buscar alternativas en la medida en que entiende que se puede mejorar. Y eso fue lo que se hizo. El Frente Amplio discutió, los distintos sectores del Frente Amplio discutieron, las distintas instancias institucionales del Frente Amplio discutieron, se reunieron con los representantes del Poder Ejecutivo y se modificó el proyecto originario, barriendo una de las franjas de tributación del IRPF, que era lo que había causado mayor incomodidad. Proceso formidable. Para mí en eso consiste la democracia. El gobierno gobierna, la fuerza política, que es el sostén político del gobierno, porque ese es el sostén político del gobierno, ¿no? Ese es el sostén político del gobierno. Sí, yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Yo quiero que todos los compañeros de Frente Amplio entiendan que el Frente Amplio es la fuerza política que sostiene políticamente este gobierno. Pero y en Paysandú eso importa mucho decirlo. ¿Por qué nos queda la sensación, parece como que en realidad, viéndolo de afuera, ¿no? Sí. Viéndolo de afuera. Por eso digo, está bueno cuando tenemos estas instancias de tener a actores sociales de la política que están en la cocina mismo, ¿no? Son de los que van cortando la cebolla para tirar, para hacer el guiso. Digo, ¿cómo podemos uno entender que en determinado momento hay una reunión donde la fuerza política llama al presidente, a todo el equipo técnico, por decir, bueno, y después el mismo presidente sale anunciando que sí, que se va a hacer algunos retoques? Claro. Entonces, digo, quizás de repente también es porque la fuerza política mide todo lo que es el entorno político, valga la redundancia, de no utilizar tantas veces la palabra de la fuerza, pero en realidad creo de que no sé si el Poder Ejecutivo en determinado momento se desengancha, logra ese desenganche, que todos creemos entender de que la fuerza política es la base. Claro. Es la base que está ahí continuamente diciéndole al Poder Ejecutivo, bueno, hay que ir por este lado. Sí, pero que en gobierno es el gobierno, no la fuerza política, ¿no? Eso tiene que ser claro, porque además el gobierno gobierna para todos los uruguayos, para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Y en esa gestión de gobierno, evidentemente, gobierna con el programa del Frente Amplio al lado, pero ahí está permanentemente dialogando con toda la sociedad, insisto, no solo con los Frente Amplistas, no solo con el Frente Amplio. Dialoga con blancos, dialoga con colorados, dialoga con el movimiento social, dialoga con con las cámaras empresariales. De eso se trata de gobernar, de escuchar y de articular y de gestionar efectivamente la resolución política. Ahora, la fuerza política legítimamente le plantea al gobierno que entiende que en tal o cual aspecto debería irse por este camino. Y obviamente el gobierno, en la medida en que es su partido, el partido cuyo programa lleva adelante, debe escuchar a ese grupo político, debe escuchar al Frente Amplio. Ahora, eso no quiere decir que decida de acuerdo a lo que decía el Frente Amplio. Hay que separar gobierno de partido. No son la misma cosa. No es el Frente Amplio el que gobierna. El que gobierna es el Poder Ejecutivo. El Frente Amplio es una fuerza política que además va más allá del gobierno. Yo insisto con la importancia que para mí tiene que la fuerza política respalde a su gobierno y no se pase a la oposición. Ahí está. Porque ahí barre todo el camino. Pero y además lo quiero decir con mucho énfasis aquí en Paysandú, sobre todo. Porque la experiencia del gobierno departamental en Paysandú, el periodo 2010-2015, donde el Frente Amplio no es gobierno en Paysandú y pierde, habiendo ganado por primera vez la intendencia en 2005 con el Nino Pinto, buena parte, creo yo, de la responsabilidad de no haber ganado el gobierno 2010-2015 la tenemos por la oposición interna del Frente Amplio. Creo que fue mucho más el mérito de la oposición interna del Frente Amplio que la de Bertil Ventos en su capacidad de hacer una propuesta nueva. Y eso es una preocupación muy seria para mí, en momentos que además son muy delicados, porque también en Paysandú ahora con Guillermo se ganó también por pocos votos, y yo creo que hay un deber del Frente Amplio de respaldar al gobierno
de Guillermo Caraballo, como hay un deber fundamental del gobierno, de la fuerza política Frente Amplio, de respaldar, por ejemplo, a Oscar Terzaghi en Río Negro, que ganamos por 200 y pocos votos, ¿no? Entonces, hay que cuidar estas conquistas, porque el cuidar estas conquistas es no solo cuidar los gobiernos, que no es lo más importante, eso es un medio para otra cosa, es cuidar los logros, los avances que significan las políticas de izquierda en los gobiernos nacionales, en los gobiernos departamentales y en el gobierno nacional, que me parece que es fundamental, ¿no? No, Javier, el tema es de que a veces aquellos que tenemos la posibilidad de estar leyendo o informándonos, podemos hacer una lectura del plano de cómo se hace la esgrima, ¿tá?, del dibujo político entre la fuerza y el Poder Ejecutivo en este caso. Ahora, ¿cómo le hacemos entender, por ejemplo, al ciudadano de calle normal que no hace la lectura política todos los días, cómo le logro explicar, por ejemplo, un 200 pesos de adelanto de aumento para los jubilados? Sí. Eso es lo que, tomándolo en relación a lo que vos decías de que aquí en Paysandú se había perdido la intendencia, cuando se ganó con Nino no se pudo mantener a manos de Bertil Bento y ahora se recupera con Caraballo. El hecho es de que el pueblo uruguayo, me parece, y en el interior, vive la día a día. Sí, como todos los pueblos. Como todos los pueblos. Entonces creo de que esos, hemos hecho desde el punto de vista, desde la política, el análisis real, finito, de decir, bueno, ojo, porque cada medida que tomamos, ya el pueblo está cada vez más informado, hoy las vías de comunicación y de información son otras, y si no medimos el impacto primero, capaz la medida nos juega en contra. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema de comunicación y de explicación, de justificación, por qué se toma tal o cual medida. Tú pones el ejemplo de los 200 pesos que se llaman. Realmente acá lo que hay es un error de comunicación garrafal. Las jubilaciones en este país se ajustan de acuerdo a una disposición constitucional votada en la década de los 2000, ¿sí?, del 2000 al 2010, donde hay un ajuste automático de enganche de los aumentos de las pasividades y de las jubilaciones en función del aumento del índice medio de salario. ¿Por qué crecieron las jubilaciones sustancialmente en el Uruguay de 2005 a hoy? Y porque el salario real creció. Y como el aumento de las jubilaciones está atado al aumento del salario real, crecieron las jubilaciones. Entonces, estos 200 pesos en realidad es lo de menos, porque no incide sustancialmente, ¿sí?, sobre los aumentos jubilatorios en general. ¿Qué pasa? El Frente Amplio ha tomado siempre la política de las jubilaciones más bajas, darles un plus de aumento, más allá de la disposición constitucional. Y eso es lo que fue lo que acaba de pasar. Pero claro, si uno comunica, voy a aumentar 200 pesos las jubilaciones, lo van a agarrar a uno para la chacota. Y ahí hay un error de comunicación, no un error en la medida. Que es insisto, porque la jubilación no se ajusta por estos 200 pesos, la jubilación se ajusta por un porcentaje, de acuerdo a lo que dispone la norma constitucional. Lo que hay es un error de comunicación. Y yo creo que sí, que efectivamente hay que cuidar las formas en que se comunica. Y creo que uno de los déficits que tenemos, que tiene el gobierno, pero que también tiene el Frente Amplio, es el de comunicar. Que tiene que estudiar más la forma de comunicar, sin duda. Tiene que prestarle más atención a la forma de comunicar. Vos sabés, Javier, que eso que te plantea es algo de que yo lo he escuchado ya sistemáticamente en varias personas del ámbito político, de la interna del Frente, de que lo han tomado como que ya está reconocido que es así. Sí, claro, que hay que transformarlo efectivamente. Ahí está, ¿por qué claro, nos pero eso es una de las comunicar? cosas que para mí está en juego ahora en la elección del 24 de julio, del domingo 24 de julio. Pero a ver, esto empezó a cambiar sustancialmente con la presidencia de Mónica Javier a partir del 2012. Mónica, efectivamente, cuando asume la presidencia del Frente Amplio, le pega un giro importante al Frente en materia de comunicación y le pone un pienso realmente importante a la comisión de creo que se llama Comisión de Propaganda todavía, pero que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y empieza a desarrollar dispositivos. Ahora, claro, eso se le pone un freno severo, aparte de las dificultades que tiene el Frente, que es otra de las cosas que hay que cambiar, esa pesadez en la toma de resoluciones, esas dificultades para tomar decisiones. Ayer estábamos con Mónica conversando en Salto y decía esto mismo, ¿no? Estábamos hablando de la Fundación Liber Sereña y la formación de cuadros. Y decía, claro, hay una inercia, si querés, burocrática en el Frente que hay que sacudirla porque cuesta tomada la decisión, incluso cuesta ponerla en práctica. Ahora, Mónica puso en práctica, efectivamente, siendo presidenta del Frente, modificaciones en materia de comunicación, y bueno, pero el año pasado decidieron derrocar a Mónica. Y bueno, y yo creo que se puso un freno. Yo creo que una de las cosas que me propongo hacer en la presidencia del Frente en lo inmediato es justamente retomar esa línea de comunicación, prestigiar fuertemente la comunicación, porque la comunicación política, que no es propaganda, ¿no?
No estoy hablando de propaganda, estoy hablando de comunicar de cómo lineamientos políticos, posicionamientos, información, formación. Creo que es uno de los capítulos centrales en este Frente Amplio renovado que nos proponemos a partir de la elección del 24 de julio. Vaya si vas a tener una tarea difícil de llegar a la presidencia, porque tomando un ejemplo, los otros días la senadora Constanza Moreira decía que, por ejemplo, ella no entendía cómo Huidobros seguía teniendo un ministerio o era ministro con 5.000 votos, en cambio la fuerza política a la que ella representa había arrimado 80.000 votos y como que estaba mirando de la fiambrera. yo tengo la mejor opinión de Constanza, la quiero un montón además, pero lo digo en términos muy cotidianos porque la política también está llena de afecto y creo que está bueno que esté llena de afecto, bien, ¿no? Entonces discutimos mucho y la quiero mucho a Constanza y tengo una admiración intelectual enorme por Constanza, ¿no? Los ministros no se votan. Los ministros los elige el presidente de la República. Son secretarios del presidente de la República, son secretarios de Estado. No tienen respaldo de votos. Ahora, en el sistema constitucional uruguayo, los ministros requieren un cierto respaldo parlamentario. O sea, pero hay una chicana hacia la interna ahí. No, pero está bien. Pero si los propios legisladores del Frente Amplio no están de acuerdo con esto u otro ministro, lo que tienen que hacer es, primero, presionar al presidente para que lo cambie, y si no lo cambia, y bueno, lo llama a sala y se vota ¿cómo se llama? El juicio político. Juicio político no, ¿cómo es que cuando se voltea un ministro? Pero bueno, se hace una interpelación al ministro y se le quita el respaldo parlamentario. Esos son los mecanismos institucionales. O sea, legítimamente, mire que yo no estoy de acuerdo con la posición con muchas de las posiciones que ha asumido Fernández Huidobro, porque lo otro que yo quiero discutir son ideas, no personas. El problema no es Fernández Huidobro, no es el ñato. El problema son algunas manifestaciones de Fernández Huidobro que expresan algunas ideas que yo no comparto. Por ejemplo, yo no comparto con Fernández Huidobro esta idea que es compartida por por algunos sectores importantes dentro del Frente Amplio, de que todas las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura son consecuencias de una guerra, son consecuencias de un enfrentamiento que hubo entre el MLN y las Fuerzas Armadas, o movimientos revolucionarios y las Fuerzas Armadas. Eso es una interpretación que Fernández Huidobro, siendo ministro, le ha expresado, que buena parte del Frente Amplio lo interpreta así, y que yo no estoy de acuerdo. Ahora, yo no estoy de acuerdo y como fuerza política plantearé que ese no es el posicionamiento del Frente Amplio, ¿sí? Y llegado el caso, si la situación se hace insostenible, lo que corresponde es retirarle el apoyo parlamentario al ministro. Creo que Constanza no estaba plantando eso, me parece natural. No la mirás de la fiambrera, simplemente, insisto, los ministros los designa el presidente y los remueve el presidente, salvo falta de respaldo parlamentario. Enumeró, Javier, una o dos líneas, básicamente, la unidad. Yo podría resumir de que vas en busca de una unidad en relación. Ahora, ¿cómo lo ves en el hecho de estar articulando entre los grandes poderes que hay dentro hacia la interna del Frente Amplio? Llámese Partido Socialista, MPP, corrientes que han tenido un crecimiento inesperado, por ejemplo, acá en Paysandú, corrientes dentro del Frente Amplio que prácticamente tenían era un muy poco acompañamiento de votantes y en estas elecciones cambió totalmente el panorama, y otros que tienden a desaparecer, como acá el MPP, que a nivel de diputación, en la votación de diputados tuvo buena votación, pero a nivel de lo departamental, José Domínguez tuvo muy poca votación. Pero ese yo creo que es uno de los roles fundamentales de dos instituciones del Frente Amplio, dos aspectos institucionales del Frente Amplio. Uno es la presidencia del Frente Amplio y el otro es la Secretaría Política del Frente Amplio. La Secretaría Política es un cargo clave, además las vicepresidencias, ¿no? Y en el terreno de la presidencia, yo creo que es fundamental ahí la capacidad de articulación de la presidencia del Frente Amplio, y por eso reivindico mi condición de independiente dentro del Frente Amplio, como capacidad de articulación entre los sectores, entre los legítimos poderes que tienen las distintas fuerzas políticas que componen el Frente Amplio. La riqueza del Frente Amplio es su diversidad. Y la potencia del Frente Amplio es su unidad. Y hay que articular la diversidad con la unidad. Y yo creo que ahí es donde los independientes, que no somos mejores que naides, para decirlo en términos cotidianos, tenemos, y esto es la huella de Sereñi, ¿no? Quiero transitar la huella de Sereñi, la búsqueda de los consensos, la búsqueda de aquellos acuerdos, que además le da garantía a los sectores de que no vas a barrer para un sector, que no se trata de acumular para que mi sector le gane o derrote al otro. Y es esto, los consensos, el convencer y no el vencer al otro, el vencer con el otro y no el vencer al otro. Y bueno, por eso me meto en este baile, porque, a ver, yo podría quedarme tranquilo, seguir trabajando en derechos humanos, que es un mundo
A ver, esto también es trabajar en derecho humano, pero eso lo converso después. Uh-huh. Pero yo podría quedarme quieto donde estoy, una trayectoria en derecho humano, sigo por este baile. ¿Por qué me meto en este baile de tirarme, sobre todo a Sabina, mi mujer, le tengo que andar explicando, que me dice, ¿por qué te metes en este lío? Y bueno, porque yo creo que es la hora del partido político y es la hora de intentar de hacer una apuesta muy, muy fuerte a la consolidación del Frente Amplio en su unidad, donde los independientes creemos que podemos aportar sustancialmente. ¿A qué podemos apostar? Al diálogo, al diálogo crítico, al diálogo muy, muy franco, muy, muy fuerte. El diálogo franco es un diálogo fuerte. Los hermanos, el diálogo fraterno, son los diálogos más fuertes, de mayores posicionamientos, pero en la búsqueda de acuerdos y no en la búsqueda de derrotar al otro. ¿Sí? Y yo creo que eso es el aporte que podemos hacer los independientes hoy al Frente Amplio, y por eso me juego esta parada. Creo que vale la pena apostar a esto. ¿Cuál es la sensación que se está viviendo en la capital? En el interior se nota una fragmentación bastante importante. Básicamente hoy o estás de un lado o del otro. O sea, como que estamos perdiendo eso de plantear. A mí me gusta el hecho de la discusión. Yo vengo de una vieja escuela, ¿no? De discutir enfáticamente, pero siempre intentando buscar el acuerdo para mejorar. Exactamente. No, y hacemos síntesis y claro. Después, además que hicimos síntesis, vamos por el mismo camino, ¿no? Exacto. O sea, encontrando el punto que más nos sirve a los dos, luchamos por ese punto. Sí, ahora, claro. ¿Están dadas las condiciones en estos momentos dentro del Frente Amplio o hay muchas internas dentro de la misma interna que se vive hoy? No, a ver, la historia del Frente Amplio es esta historia. El Frente ha pasado por momentos críticos muchas veces. Solo en el año 71, por eso es que yo creo que hay que volver a esas fuentes fundacionales, ¿no? En el año 71, ¿quién iba a imaginar en el mundo que la democracia cristiana, que Juan Pablo Terra, que la doctrina social de la Iglesia pudiera generar una alianza, no ideológica evidentemente, pero sí programática, con el Partido Comunista, con el marxismo-leninismo, con Arismendi, para poner dos ejemplos extremos? Y sin embargo, Arismendi y Juan Pablo Terra se sientan en una mesa y convocan a la unidad de toda la izquierda, y esa unidad de la izquierda vive 45 años y pasa una dictadura y sostiene la resistencia y la oposición a la dictadura. Hay que volver a esa base fundacional. ¿Están dadas las condiciones? Siempre hay que generar las condiciones. Yo creo que hoy tenemos una idea de un Frente Amplio con sectores que creo que están jugando, muchos sectores están jugando mucho a la fortaleza del sector, ¿sí? Y justamente creo que lo que hay que hacer es revertir esa situación, volver a airearla, pero eso exige otra vez la generación de las confianzas, ¿sí? Y por eso insisto que creo que es la hora que los independientes podemos aportar mucho al frente, no porque seamos mejores, porque podemos generar esas condiciones. Generar esas condiciones, hay que generarlas, y las condiciones se generan en base a las confianzas. Yo tengo que poder confiar en quien está conduciendo de que no está jugando para ganar poder en un sector. Yo creo que ese es el desafío más grande que tiene el frente, porque además hay una cosa que reconocemos todos, los sectorizados y los que no estamos sectorizados, o el movimiento mismo. Ningún sector, ninguno de nosotros vale tanto como adentro del Frente Amplio. Y a las pruebas me remito, históricamente ha sido así. Y además el Frente Amplista, yo creo que la gente en general, el votante del Frente, es cada vez más frentista. Históricamente lo fue frentista. Miren cómo fueron nuestras elecciones nacionales a lo largo del tiempo, desde el 71 a hoy. O del 85, para hacerlo más cerca, para no estar en historia antigua. Siempre se votaron, siempre la primera fuerza fue la fuerza más frentista. Hubo batalla en el 84, fue Germán Araujo y la Miluno en el 89, fue después Asamblea Uruguay, porque era la expresión del frentismo. Y yo creo que el votante frentista es primero frentista y después sectorizado. Vota sector o se afilia a sector. Y los sectores que no ven eso, ganan una o dos elecciones, pero después les dan un revolcón, demostrándoles que en la medida en que intentaron ganar poder dentro del frente y no expresar el frente amplismo, lo pierden. Pero eso le pasó a la vertiente artiguista, y que me consta que es la fuerza de origen del intendente de Paysandú, ¿no? La vertiente artiguista, cuando fue la fuerza frente amplista, era la expresión del frente amplismo, obtuvo una votación bárbara. Cuando la vertiente empieza a jugar como sector, pierde fuerza, pierde muchísima fuerza. Sí, acá en lo local le ha sucedido al MPP. Y claro, es que le sucede a todo, pero le pasó a la Miluno históricamente. Sí. A todos los sectores les ha pasado. Y yo creo que hay que comprenderlo eso, porque esa es la dinámica del Frente Amplio. Y es una dinámica para mí muy, muy valiosa. Absolutamente valiosa. Yo quiero sectores muy fuertes.
sobre todo que eran sectores muy fuertes ideológicamente, ¿no? ¿Cómo me gustaría volver a tener aquellos debates entre comunistas y GAU, que eran debates ideológicos profundos, de las raíces de la discusión, con una democracia cristiana que también supo generar cuadros formidables? Yo creo que vale la pena volver a apostar contra la tendencia Fidodido. ¿Se acuerdan del personaje aquel de la Serenapa? De la cela tuya. Sí. Esta liviandad de los Novik, que nos dice, se acabaron las ideologías, acá todo un problema de gestión, acá lo que hay que hacer es eficientes en la gestión, y que hay que ser pragmático. En la izquierda volvemos a decir, no, a ver, eso también es una ideología, lo que hay que hacer es discutir ideológicamente, discutir ideas, para que esas ideas luego se traduzcan en acciones prácticas que transformen la realidad con justicia social. Y hay que estar muy atento, ¿no, Javier? Me parece en relación a esto, porque el fenómeno Novik que surja, pero en relación a que empieza a tener adepto, también tiene que prender una luz en amarillo para decir, a ver, muchachos, claro, me parece que acá alguna liebre se está escapando porque no pueden salir estas ideas que están planteando el retroceso en un montón de cosas que se han logrado desde el trabajo social hoy en día, porque muchos actores de la oposición dicen 15 años de bonanza, 10 años de malgastar dinero y todo lo demás, pero ¿en qué se ha malgastado el dinero? En sacar... Pero claro, malgastar es la política social, malgastar es invertir en un fondo nacional, en el FONASA, para el sostenimiento de un sistema nacional integrado de salud. La principal economista de uno de los sectores del Partido Nacional, cuando viene la propuesta del Ejecutivo de consolidación fiscal, propone bajar el gasto público, verso que le escuchamos al Partido Nacional hace rato, bajen el costo del Estado, por favor, en las calcamonías pegadas en las 4x4, ¿no? Para recorrer las estancias. ¿Qué propuesta hace el Partido Nacional para bajar el costo del Estado, para bajar el déficit público a través de disminuir el gasto público? ¿Qué gasto público quieren disminuir? El gasto público social. La principal economista de uno de los sectores del Partido Nacional propone que no ingresemos más pasivos al Sistema Nacional Integrado de Salud, porque como el FONASA es deficitario, que es deficitario, ¿cierto? Entonces, la medida es no seguir ingresando gente al FONASA, que es pérdida de derechos sociales, o no ingreso, no acceso a derechos sociales por población que lo precisa. Y ahí es donde la izquierda decimos, no, discúlpeme, de ninguna manera. Nosotros, la política social, lo que significa realización de derechos, por eso digo que esto también es hacer derechos humanos. La política de realización de derechos de la gente no vamos a recortar en otro lado, vamos a recortar otros gastos que hay que recortar, donde somos ineficientes, donde hay despilfarros, donde hay pérdidas, fugas, ¿sí? Es casi que el goteo de la canilla, hay mucho gasto que tiene que ver con el goteo de la canilla, y la cuenta de OCE después, la cuenta de OCE se siente, y además grabemos franjas de ingresos altos, porque eso no me ataca el ahorro y no me ataca el consumo. Anoche en el Telégrafo estuvo un destacadísimo economista nacional explicando esta situación, cuál es la lógica del aumento de las alícuotas de IRPF. Pero estas son las discusiones que tenemos con la derecha. Ahora, yo prefiero discutir con esta derecha del Partido Nacional que por lo menos me aporte ideas, que por lo menos marcamos las diferencias de cuáles son nuestras políticas sociales. Pero es un partido político, que yo no lo voto, que no estoy de acuerdo, que tengo diferencias, que es un adversario, pero no es la chantada de la no política. Claro. Del creerse que la democracia se hace con una especie de corporación empresarial, con mucho dinero, mucha propaganda y sin contenidos de ideas. Que esas son las propuestas de Novik, que son las propuestas de Collor de Mello en Brasil, que se robó con el Jardín de la Dinda $1 millón, que fue Berlusconi en Italia, de la confusión del poder mediático con el Ejecutivo, que es la propuesta de este empresario argentino que ahora es presidente, que primero fue presidente de un cuadro de fútbol y hoy se cree que sigue dirigiendo un cuadro de fútbol y me genera desocupación, retroceso en políticas sociales. A ver, muy simpático, muy lindo, pero me está generando una situación de retroceso social brutal en la Argentina con pérdida de puesto de trabajo. Te me adelantaste un poquito a la última pregunta porque ya te voy a liberar porque por favor. ¿Cómo ves la coyuntura en Latinoamérica básicamente en esto con Venezuela, que estamos muy cautos, ¿no? Estamos muy cautos, ¿qué es lo que se sigue con Venezuela? Tenemos que ser muy cautos con Venezuela. Argentina, donde hoy prácticamente ayer judicialmente le incautan todos los fondos a la expresidente, la señora Fernández de Kirchner, y con esta salida a través del impeachment en Brasil, donde ahora la comisión dice, señor, la presidenta no tenía nada que ver. Pero es que lo sabemos desde el principio, eso que en Brasil hubo un golpe de Estado. Claro. Y hay que decirlo con todo el fue un golpe de Estado parlamentario.
pero la presidenta Dilma Rousseff no estaba acusada de delito alguno, ¿sí? Lo que pasó en Brasil, en realidad, Brasil gobierna una coalición, ¿no? Es una herramienta dentro de la Constitución de ellos, ¿no? Ellos Totalmente, se agarraron de eso. Pero por eso es un golpe de Estado. A ver, pero fue parecido a lo que pasó con Lugo en Paraguay hace unos años, ¿no? Es institucional, desde el punto de vista formal, no hay ninguna duda que el procedimiento es legítimo. Eso no está en discusión, es un procedimiento que está previsto dentro de la Constitución. El problema es la dimensión sustancial de la aplicación del derecho. El daño que se produce. No, pero además, porque no se le acusa de delito específico. En Uruguay también existe juicio político, pero por causales de comisión de determinados delitos, no porque pierde el apoyo parlamentario. Lo que pasó en Brasil es que el PMDB le retiró el apoyo parlamentario a Dilma. Y el Brasil no es un régimen parlamentario, ¿sí? Pero la virada, para decirlo casi en términos brasileros, del PMDB le quita a Dilma el respaldo y con eso le sale a disputar el gobierno. Y ahí viene Temer, que es de temer. Y el principal abanderado, conductor del impeachment a Dilma, es Cunha. Ayer tuvo que renunciar por implicaciones de corrupción. Por implicaciones de corrupción. Sí. El mismo Cunha. Sí, tiene 80 diputados. ¿Qué está pasando en la región? Y hay que poner la barra en remojo en Uruguay, aunque Uruguay no somos yo no sé si todos los oyentes serán lectores de Asterix, pero yo recomiendo repasar Asterix, la tira cómica de Goscinny y Duderzo, que es muy buena. Asterix y Obelix es muy buena. No somos una aldea gala que resiste los embates de los romanos, pero la situación en Uruguay es distinta. Para empezar, en Uruguay tenemos justamente una herramienta de izquierda sólida. Tenemos un Frente Amplio que es muy sólido, que es un partido que hay que fortalecerlo, y esa es nuestra garantía de sostenibilidad cuando viene avanzando una cierta tendencia, una derecha del capital, una derecha empresarial, viene avanzando en la región para recuperar el control de las finanzas públicas, para recuperar el control político, que frene los procesos de redistribución de la riqueza que se vinieron dando en América Latina, o por lo menos en este sur de América Latina, desde hace por lo menos una década. La diferencia cualitativa que tiene el Frente Amplio, que tiene Uruguay con respecto a Argentina, a Brasil, a Paraguay, es que tiene un Frente Amplio. Es que tiene una fuerza de izquierda que es sólida, que no es una mera coalición electoral, sino que es una coalición y un movimiento, un partido político fuerte. Y por eso es tan importante que el domingo 24 de julio todos vengamos a respaldar esta herramienta, que es la herramienta política, democrática, sólida, que queremos fortalecer aún más para sostener los cambios que hemos hecho en este país, y no solo para conservar los que ya hemos hecho, sino para conquistar más. Yo uso en el lema, por eso la versión aquella, lo mejor está por venir, claro. Lo mejor está por venir. Javier, ¿hay alguna otra actividad en la tarde de hoy? Estamos haciendo prensa corrido en Paysandú, es la tercera vez que andamos por Paysandú en esta campaña. Es una plaza importante, ¿no? La Heroica sigue siendo un bastión duro. No, y fundamental en la ecuación política en el país, ¿no? Y no lo digo por salamería, estoy convencido de la importancia que tiene Paysandú en la distribución general. Y además, insisto, como fortalecimiento del Frente Amplio en todo el interior del país, y sin duda en aquellos departamentos donde además nuestros compañeros son dignos representantes de la fuerza política en la conducción del departamento, como es el caso de Guillermo aquí en Paysandú. Javier, muchísimas gracias por estos minutos. Me excedí, ¿no? De los 30 que teníamos. No, pero pido las disculpas del esto caso. es lo que hay que hacer, que es conversar, hay que exacto. conversar tranquilamente. Transmitir. Sí, y la política es eso, sentarse a conversar con la gente y compartir ideas, incluso no necesariamente para estar de acuerdo, sino para poder comunicarnos y entusiasmarnos juntos de que tiene sentido seguir trabajando con la gente y formándose políticamente entre todos para seguir adelante llevando cambios en la sociedad, sin duda. Señor, muchísimas gracias. Encantado, hasta pronto. Está bien.